Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 6 de junio, primer lunes de este sexto mes, vamos a continuar con nuestro curso, la oración del Padre Nuestro. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 6, que correspondería a la segunda petición, en donde rezamos, venga a nosotros tu reino. Para aquellos hermanos que están en sus hogares, el texto que voy a utilizar en esta noche es el Evangelio según San Marcos. Te rogaría que puedas buscar ese texto, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 15. Pues bien, vamos a empezar entonces esta noche adorando a nuestro Señor, abriéndole nuestro corazón y dejándonos tocar por Él. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a abrir nuestro corazón a este Dios bueno, a este Dios santo, a este Dios bendito que siempre nos escucha, que siempre nos oye, que tiene su mirada puesta sobre cada uno de nosotros, aquel que nos invita a entregarle con confianza aquellas cosas que nos llenan de sobresaltos, aquellas cosas que nos llenan de angustia, aquellas cosas que nos quitan la paz. Porque el Señor sabe muy bien quiénes somos, cómo nos encontramos y lo que hay dentro de nosotros. Vamos con toda humildad a pedirle a Jesús que nos llene de su amor, que nos permita experimentar su amor,
que nos permite experimentar su paz. Te necesitamos, Señor, hoy más que nunca. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestro cansancio, necesitamos tu fuerza. Necesitamos tu alegría. Necesitamos tu amor que nos sostenga y que nos anime a continuar. Oh amado Señor, amado Jesús, ven, Señor, a nuestros corazones y manifieste en nosotros tu salvación. A solas contigo, yo quiero estar. A solas contigo, y nada más. A solas contigo, yo quiero estar. A solas contigo, y nada más. Quiero perderme entre tus brazos, descansar en ti. Quiero perderme entre tus brazos, descansar en ti. A solas contigo, yo quiero estar. Queremos descansar en tu presencia, Señor. Poner todas nuestras cargas en ti. Todo lo que nos agota, todo lo que nos agobia. Poner en tus manos aquellas cosas que no están saliendo bien en nuestra vida. Poner en tus manos, Señor, nuestra vida entera. Tú, Señor, nos ofreces alivio, nos ofreces descanso a los que venimos a ti cansados y agobiados. Queremos, Señor, en esta noche estar a solas contigo. A solas contigo, yo quiero estar.
solas contigo y nada más, a solas contigo yo quiero estar. Solas contigo y nada más. Quiero dejarme entre tus brazos, descansar en ti. Dejarme entre tus brazos, descansar en ti, a solas contigo yo quiero estar. Mirar tu rostro, tocar tus manos, en tu presencia dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón. Tocar tus manos, en tu presencia dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón, que a solas contigo hoy quiere estar. Queremos descansar en ti en esta noche, Señor. De todas nuestras fatigas, de nuestros cansancios, de aquello que nos agota, Señor, de aquello que nos angustia. Queremos dejarnos entre tus brazos. Queremos abandonarnos en la seguridad de tus brazos, Señor. Oh, amado Señor, queremos contemplar tu rostro y alabarte y bendecirte, porque tú eres el Dios bendito, Señor, que nos da todo lo que tenemos. Y tenemos tanta gratitud, Señor. Alabado seas. Ven y renueva nuestras fuerzas, Señor. Alabado seas. Oh, bendito Jesús. Recíbenos, Señor. Recíbenos, Jesús. Entre tus brazos, descansar en ti. Quiero perderme entre tus brazos, descansar en ti. A solas contigo yo quiero estar.
rostro, tocar tus manos en tu presencia, dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón. Mirar tu rostro, tocar tus manos en tu presencia, dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón. Mirar tu rostro, tocar tus manos en tu presencia, dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón. Mirar tu rostro, tocar tus manos en tu presencia, dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón. Mirar tu rostro, tocar tus manos en tu presencia, dejarme amar. Tú mi alegría, tú mi refugio, tú el tesoro de mi corazón, que a solas contigo hoy quiero estar. Oh bendito Señor, te alabamos y te glorificamos a ti, Señor Dios nuestro, porque santo eres tú y eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor. Te alabamos a ti en esta noche por tu presencia entre nosotros, porque es verdad, Señor, tú eres nuestro descanso. Enséñanos, Jesús, a descansar en ti, a sabernos dejar entre tus manos y entre tus manos dejar todos nuestros problemas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Te pedimos, Padre, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible y todo lo invisible. Tú, Señor, Dios Todopoderoso, has querido crear todo en orden a que te podamos conocer a ti, oh Dios Santo, Trinidad bendita.
Te alabamos y te bendecimos, Padre, por el don que tú nos das en la manifestación de tu gloria a través de tu Hijo. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, para que tu nombre sea alabado, Señor, en todas las lenguas, en todos los pueblos, porque tú mereces la alabanza y la adoración, el tributo y la ofrenda de nuestros labios celebrando tu gloria. Bendito seas, Padre, Padre Santo, Padre bueno, Padre bueno, Padre de bondad, por la noche que nos permites estar en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, con humildad de corazón, la gracia de no caer en la tentación del desánimo, en la tentación de la amargura, del fastidio, en la tentación de la envidia, de la soberbia, del egoísmo, en la tentación de la lujuria, en la tentación de la mentira. No permita, Señor, que el diablo nos seduzca y seduciéndonos nos apartemos nosotros de ti. Danos la gracia, Señor, para poder resistir a sus acechanzas y para poder mantenernos firmes en la fe. Dios Padre Todopoderoso, extiende tus manos santas, gloriosas y benditas y toca, Señor, nuestra vida, toca nuestra historia, llénala de tu gracia y de tu poder. Señor Jesús, sella con tu sangre bendita el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Y concédenos, oh Señor Dios Todopoderoso, la gracia y la alegría de poder vivir en tu voluntad. Jesús, santifica el ambiente de nuestro hogar, transmisión y recepción de esta señal, y concédenos, oh amadísimo Señor, tú que enviaste a tu iglesia misionera a anunciar la buena nueva, concédenos la gracia, Señor, de acoger las palabras de salvación que han de ser proclamadas, que como la parábola del sembrador, nuestro corazón sea como tierra buena, fértil y fecunda, que sepa aprovechar tu enseñanza en esta noche. Amado Jesús, así como cuando entraste en la casa de la suegra de Pedro y tomándola de la mano, la levantaste y la dejó en ese momento la fiebre, la dejó en ese momento la enfermedad. Yo te pido, amadísimo Señor Jesús, por todas las personas enfermas que nos están viendo en esta noche, por todos aquellos que luego verán esta transmisión, para que por tu bondad y misericordia tú les des el don de la salud. Devuelvas a aquellos, Señor, que han perdido la salud, la gracia de recuperarse. Entra, Señor, a través de estas palabras de gracia y de salvación que hemos de proclamar. Entra en los hogares de nuestros hermanos y de nuestras hermanas y levanta, Señor, a los que están enfermos. Haz que la fiebre les deje. Haz que todo síntoma de malestar físico y psicológico les deje. Señor, que toda infección causada por virus, causada por bacteria, causada por hongo o por algún tipo de mal, en el nombre de Jesús salga fuera. Que en tu nombre, Jesús, salga fuera el cáncer. Que en tu nombre, Señor, salga fuera toda enfermedad en los huesos, en el torrente sanguíneo, en los ligamentos y en los músculos. Que en tu nombre, oh amadísimo Señor Jesucristo, todos aquellos que estén invocando tu nombre reciban de ti el don de la salud. Te pedimos, Espíritu Santo, que te derrames en esta noche, como lo hiciste en Pentecostés hace más de 2000 años, para que este corazón temeroso, cobarde nuestro, para que este espíritu apocado nuestro, para que esta mente nuestra confundida y este espíritu abatido por la tristeza sea transformado. Haz de nosotros, Señor,
agentes incendiarios de la fe, encendiendo tú primero nuestra fe. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos concedas la gracia de la experiencia de Pentecostés, anhelar y tener la expectativa de vivir un Pentecostés personal. Concédenos la gracia, Señor, de avivar nuestro espíritu, de encender en nosotros lo que esté apagado, de iluminar lo que se encuentre en tinieblas, de calentar lo que esté frío, de animarnos en medio de nuestro desánimo. Queremos en esta noche consagrar este servicio y la vida de todos y de cada uno de ustedes al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen Inmaculada, por nuestra conversión, que este tiempo sea para nosotros, este tiempo ante la presencia de Jesús, sea para nosotros un tiempo de salvación. Que por la mediación de la Virgen Inmaculada sea concedida aquella gracia que necesitamos en orden de nuestra conversión, que el Dios unitrino enderezca por la mediación de María Auxiliadora los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Justino Mártir, ruega por nosotros. San Ireneo de León, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Santa Margarita de Alacoque, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, primer lunes de este sexto mes, primer lunes de junio, hoy día 6 de junio. Vamos a continuar con nuestro curso, la oración del Padre Nuestro. Y como decíamos en el comienzo, hoy vamos a desarrollar la segunda petición de esta oración, que es: venga a nosotros tu reino. Y para esta noche vamos a utilizar el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1.
Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Pues bien, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículo 1. Tema número 6, venga a nosotros tu reino. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle, inclinándole la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Es palabra del Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre por la fuerza. Pues bien, hoy vamos a realizar nuestra reflexión en torno al significado de la segunda petición de la oración de Jesús. Venga tu reino, conforme encontramos en la Escritura, o conforme estamos rezando en la iglesia, venga a nosotros tu reino. Petición que se encuentra tanto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, como en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 2. Es decir, las dos primeras peticiones son idénticas, ¿no?
se encuentran ambas en los dos evangelios de los que ya hemos hecho referencia, que nos enseñan esta oración, la oración del Padre Nuestro. Entonces nos encontramos en la segunda invocación que refiere a la gloria de Dios. Las tres primeras peticiones, como enseñábamos la semana pasada, nos dan una referencia de cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios, cómo debemos actuar como creyentes, como discípulos, como cristianos. Después de reconocer que Dios es el 3 veces santo y que debe ser honrado no solo con nuestros labios, sino también con nuestras acciones, es decir, viviendo una vida coherente entre la fe que profesamos y la manera como vivimos esa fe, viviendo de manera coherente la fe. Enseñábamos la semana pasada que esto nos pide el Señor, no solo alabar de labios, sino con una vida santa, ¿no? Entonces, después de que hemos señalado esta primera petición, Jesucristo en esta oración nos introduce en el tema central de su predicación. Atención, ¿cuál es el tema central de la predicación de Jesucristo? La cuestión del reino de Dios, según Mateo, o la cuestión del reino de los cielos, según San Marcos. Al final vienen a tener la misma significación, ¿no? Reino de Dios o reino de los cielos, ¿no? De acuerdo a los evangelistas. Entonces es en ese sentido que en el versículo 15 de este pasaje que hemos leído, en donde Marcos nos va a hacer su presentación teológica del contenido de este evangelio, y nos va a comenzar a hablar ya en el primer capítulo sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea, Marcos, que es el evangelio más primitivo, nos va a dar referencia de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, este pasaje que hemos leído nos muestra lo siguiente, que Jesús está anunciando una realidad a la que vamos a reflexionar en esta noche. Nos dice que el reino de Dios está cerca. Y por eso se nos invita a convertirnos. El reino de Dios está cerca. Muchas veces este texto es utilizado sobre todo en tiempo de Cuaresma, ¿no? Con Jesucristo, el reino de Dios finalmente ha llegado a nosotros y está entre nosotros. En Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21, dice la Sagrada Escritura, Lucas 17, del 20 al 21. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Subrayamos esta parte. El reino de Dios ya está entre vosotros. Veamos otro texto. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28 dice: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo son un signo apologético de esa presencia invisible del reino entre nosotros. Aquí, específicamente en Mateo 12, 28, la expulsión de los demonios nos muestra que Jesucristo ha venido a derrocar el reino de las tinieblas, el imperio de Satanás, del pecado y de la muerte.
Entonces, Jesucristo con su venida llega a dar fin al dominio que hasta ese momento ha estado ejerciendo Satanás. Entonces, para que podamos saber en qué consiste esta realidad misteriosa del reino de Dios que Jesús instaura, vamos a decir algunas cosas que nos van a servir para profundizar en el contenido de esta reflexión. Y lo primero que hay que desarrollar es hablar desde la terminología, ¿no? En el Antiguo Testamento nos encontramos con dos términos, uno hebreo y otro griego, para referirse a todo lo que viene a ser el reino. El término griego es malkut y el término griego es basilea. Entonces, tanto malkut en hebreo o basilea en griego, basileia en griego, se utilizan para hablar de tres realidades: del rey, de su reino y de su reinado. Entonces se suelen utilizar para hablar de tres cosas: del rey, de su reino y de su reinado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios o nos referimos al reino de los cielos, de acuerdo a Marcos o de acuerdo a Mateo, debemos entenderlo en estas tres dimensiones. Cuando se habla del reino de Dios o del reino de los cielos, se está hablando de un rey, es decir, de un soberano. Se está hablando de un reino, un lugar específico en donde se ejerce ese reinado. Y se está hablando de un reinado que tiene que ver con el gobierno que ejerce ese rey sobre sus súbditos. Entonces se está hablando de tres cosas, ¿no? Se está hablando del rey, del reino y de su reinado. En el Antiguo Testamento, atención a esto que es muy importante. En el Antiguo Testamento todos los pueblos circunvecinos a Israel tenían reyes, pero Israel no. El reinado en la casa de Israel aparece de una manera tardía, ¿no? Pero sí había en los pueblos circunvecinos reyes. Y de pronto esta situación se da porque era Dios mismo que como rey gobernaba sobre Israel hasta que se da una ruptura. Y esta ruptura aparece en 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 9. Un texto importantísimo que nos permite entender una cuestión que nos va a servir para entender: venga a nosotros tu reino. 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 9 dice: Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Juzgaban a Israel en Beerseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y corrompieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá. Le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey, y para que nos juzgase. Y oró a Yahvé. Escucha lo que dice Dios. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice. En realidad no te rechazan a ti, me están rechazando a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te lo han hecho a ti también. Escucha, sin embargo, su petición, pero le advertirás claramente y les darás a conocer que el fuero del rey que va a reinar, cómo será el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces este es un pasaje bastante dramático. Hasta este momento el pueblo de Israel era gobernado por Dios.
a través de algún caudillo, en este caso a través de Samuel, ¿no? Que ejercía la figura y el papel de un juez, que encontramos, por cierto, en el libro de los jueces, otros jueces más, ¿no? Por eso es que también ahí a Gedeón se le quiso hacer rey, ¿no? Entonces este texto es bastante dramático, porque cuando el pueblo de Israel pide al vidente, pide al profeta, danos un rey, ¿qué es lo que dice Dios? No te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí. Así dice el Señor. Me están rechazando a mí porque no quieren que gobierne sobre sus vidas. No quieren que gobierne sobre sus vidas. No quiere que reine sobre ellos. Entonces Israel, quien era gobernado, que no era, gobernado como las demás naciones, de pronto quiere esto. Quiere ser gobernado como otros pueblos, como los pueblos circunvecinos. El hecho de que, por un lado, Dios apruebe la elección del primer rey de Israel, que va a ser Saúl, por parte de Yahvé, esta es una cuestión, y otra es el rechazo que experimenta Dios. Y esto es muy importante, porque nos muestra de que a veces no queremos que Dios gobierne nuestra vida. Que a veces no queremos que sea Dios quien dirija nuestros pasos. ¿Cuántas veces usted, cuando ha hecho oración, siempre ha dicho, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquí, yo quiero allá, pero nunca ha llegado a meditar, Señor, que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera? A veces es como que nosotros le damos órdenes a Dios en vez de abrir el oído, escuchar y entender la orden que Él quiere darnos. A veces Dios, siendo nuestro Rey, lo tratamos como siervo nuestro, a quien le damos órdenes, con quien nos enfadamos y fastidiamos si no nos da lo que anhelamos, y de pronto no caemos en cuenta que estamos, como este pueblo, rechazando que Dios gobierne nuestras vidas. Que Dios gobierne nuestras vidas. Entonces este pasaje nos presenta una tensión, nos presenta un drama entre Dios y su pueblo. Un pueblo desobediente, un pueblo que siempre quiere hacer lo que le venga en gana, un pueblo que solo recurre a Dios cuando le va mal. Entonces, un pasaje fundamental para entender el tema de la realeza en el pueblo de Israel es el reinado de David, ¿no? Debe prestarse principalmente atención a la profecía de Natán que encontramos en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1, ¿no? Segunda de Samuel 7:1. Se promete que el reinado en la casa de David va a ser perpetuo, que siempre va a haber alguien de la descendencia de David en el trono, ¿no? Esta es la promesa que Dios le da. Por esta alianza con David, la legitimidad de los herederos de David son los que van a ser reyes, pues, ¿no? Ahí hablamos del reino de Judá, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Que también hay que señalar, que no todos los reyes fueron fieles a Dios. Hubieron reyes que se apartaron en su corazón, que se corrompieron en su interior, ¿no? Y esto es lo que va a provocar la ruptura del reino. Primero la división del reino entre el reino del sur y el reino del norte, y posteriormente la caída del reino del sur y la caída del reino del norte, ¿no? En la teología judía, sobre todo, pues se va a ver esto como que falta que se cumpla esta promesa que Dios le hizo al rey David, pues, ¿no? La promesa de que siempre habrá un rey de su casa, de la casa de David, en el trono, ¿no? Que gobierne al pueblo de Israel, ¿no? Por eso es que en los salmos de la entronización del rey, como por ejemplo en el Salmo 245 o también en el 110, se va a hablar de esto, ¿no? Que es Dios quien reina.
es Dios quien debe gobernar a su pueblo. Pero finalmente los reyes no reflejan esto, no van a reflejar esto. Entonces los reyes en aquel entonces se veían así como hijos de Dios, ¿no? Como representantes de Dios ante el pueblo. Entonces muchos reyes no reflejan que eran en verdad hijos de Yahvé. Entonces por eso vamos a encontrar en algunos reyes que se va a repetir esta frase: no hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios. Entonces cada vez que la Escritura nos va a narrar sobre algún rey que se aparte en el corazón de Dios, se pone esta frase, ¿no? No hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé su Dios. Y esto de pronto va a generar una serie de desgracias para el pueblo. Por eso qué importante hacer una lectura contemporánea de esta reflexión, ¿no? Porque muchos de nosotros que profesamos la fe católica, que somos cristianos, discípulos de Cristo, solemos elegir gobernantes que son contrarios, primero, a los principios cristianos que profesamos. Elegimos gobernantes que van a imponernos leyes contrarias a la ley divina, ¿no? Y elegimos gobernantes que de pronto, por el contexto en el que se desarrolla sus ideologías, gobernantes que van a terminar oprimiendo al pueblo. Y es en ese sentido que el pueblo que elige no es que sea inocente, es culpable. Es culpable. Y por eso este texto es muy revelador, ¿no? Porque ese rey, ese gobernante que no vive con temor de Dios, ese gobernante que no busca hacer lo que es recto a los ojos de Dios, que no busca practicar el derecho, la justicia, ese gobernante va a traer tragedia no solo para su vida, sino para todo un reino. Para todo un reino. Y ante ello, de pronto, se va a ir forjando, ¿no? O sea, el pueblo de Israel pierde el reino del sur, el reino del norte, y ante ello se va forjando en el pueblo la esperanza de que haya un rey Mesías. La esperanza de que haya un rey Mesías al final de los tiempos, en quien se cumpla esta promesa que Dios hizo a David a través de Natán. Hay algunos pasajes que se destacan. El profeta que más destaca en ese sentido del rey Mesías es el profeta Isaías, ¿no? Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 4. Ahí el profeta espera un retoño de la casa de David, ¿no? Que venga de la descendencia davídica y traerá un tiempo nuevo para que estará lleno de dones de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que luego se va a cumplir en Jesucristo, ¿no? También destaca el profeta Miqueas, ¿no? Que tiene profecías similares. En Miqueas capítulo 5, versículo 1. También Jeremías 23:5. Y también Ezequiel 17:22. Entonces, con la encarnación del Verbo se inicia la plenitud de los tiempos, ¿no? La plenitud de los tiempos empieza con la encarnación del Verbo. Y de esta forma hace su irrupción en la historia el reino de Dios a través de su Mesías. Todas las líneas trazadas en el Antiguo Testamento nos hablan de la soberanía real de Dios, ¿no? Y de la venida de un Mesías de parte de Dios, de un Mesías rey de parte de Dios, que todas estas profecías van a confluir en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso, Mateo 4:17 dice:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Llega por esta presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Jesús es quien acerca el reino de Dios al hombre, porque él mismo es el reino de Dios. Dos textos nos van a ayudar a entender esto que hemos señalado. Lucas capítulo 18, versículo 29. Lucas 18, 29 dice: Él les dijo: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padre o hijos por el reino de Dios. Escucha bien este texto. Aquí Jesucristo está hablando, según San Lucas, por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Luego vamos a leer este mismo pasaje, pero ahora en la versión de Mateo, que hay una variante que es muy significativa. Mateo 19, 29. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Paso a explicar. Hemos dicho que es Jesucristo en quien se cumplen estas profecías. Es Jesucristo quien acerca el reino de Dios al hombre. ¿Y por qué Jesucristo puede acercarnos el reino de Dios? Porque Él mismo es el reino de Dios. En Lucas 18, 29, Jesucristo nos va a hablar del reino de Dios, que hay que dejar de pronto mujer, casa, familia, por el reino de Dios. Y en Mateo 19, 29, se va a quitar el término reino de Dios por el término por mi nombre. Es decir, Jesucristo se identifica a sí mismo como el reino de Dios. Entonces es muy importante esto. Jesucristo es quien trae el reino de Dios a los hombres. Es el predicador del reino, es el que nos explica el reino, es el que instaura el reino de Dios, es el que hace patente, sensible el reino de Dios en medio de nosotros, ¿no? Entonces, hay unas características muy particulares de este reino de Dios, del cual va a ser el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, en el versículo 19, se nos dice que el reino de Dios se nos da a través de la predicación de Jesús. El reino de Dios se nos da a través de la predicación de Jesús. Mateo 13, 19 dice: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Es decir, es a través de la predicación de Jesucristo, las palabras que escuchamos, las enseñanzas que prestamos atención del Señor, cómo ese reino de Dios ingresa en nuestra vida a través del oír. Este reino de Dios, nos va a decir Mateo 3, versículo 2, tiene la exigencia de que para acogerlo debemos cambiar nuestra vida, ¿no? Mateo 3:2 dice: convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Un día hablaba con una persona, ¿no? De nada nos sirve a nosotros estar en la iglesia tantísimos años haciendo caridad, haciendo obras buenas. De nada nos sirve a nosotros querer saber en qué ministerio el Señor nos quiere poner, cómo podemos hacer para extender el reino, si es que no cambiamos en nuestro corazón. Lo primero que el Señor nos pide para acoger el reino es cambiar de vida. Cambiar de vida. Conversión. Entonces, la primera característica, que el reino se recibe a través de la predicación de Cristo, así ingrese en nuestro interior. La segunda es que ese reino de Dios nos pide conversión, nos pide cambio, cambiar la vida. En Mateo capítulo 11, versículo 12, nos dice la Escritura que uno tiene que hacerse violencia por ese reino de Dios. Dice: desde los días de Juan,
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, para entrar al reino yo tengo que esforzarme. Aquí se está hablando de reino en un sentido escatológico, es decir, en un sentido de futuro, ¿no? En un sentido de futuro. Entonces, para yo salvarme, tengo que esforzarme. No me basta con solo creer en Jesús, no me basta con ir a la iglesia solamente, sino que tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Y esto es lo que nos está diciendo en este texto. Y yo tengo que esforzarme. Porque lo que cuenta el Señor, hermano, es ese esfuerzo. Cuánto nosotros luchamos por entrar en el reino de Dios. Cuánto nosotros luchamos por ser cada día más agradables al Señor. En Mateo 18, en el versículo 3, se nos dice cuál es la actitud que tenemos que tener frente a este anuncio del reino de Dios. Dice, y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Entonces se nos pide una actitud necesaria para entrar en el reino de Dios. Se nos dice que tenemos que ser como niños. Y esto no significa ser infantiles, esto no significa ser inmaduros. Se nos dice, y este tema de la niñez tiene que ver con ingenuidad, con la sencillez, con la pequeñez, con la humildad. Con la humildad. Acoger las cosas con la misma sencillez de un niño. Un niño tú le dices algo, el niño no duda. El niño cree porque se lo está diciendo a alguien adulto. Entonces el niño acoge con sencillez todas las enseñanzas que uno pueda brindarle. Entonces esta es la actitud interior que debemos tener para acoger la enseñanza del reino. Mateo capítulo 13, en el versículo 31, se nos va a decir algo que es muy interesante, ¿no? Que esta palabra que es predicada finalmente es como una semilla que cae en nuestro corazón. Es una semilla chiquitita que conforme nosotros oremos, conforme cultivemos la vida espiritual, esa semilla va a ir creciendo, va a ir dando frutos, y eso pequeño que creció en nuestro interior se va a manifestar finalmente hacia afuera, ¿no? En Mateo capítulo 13, en el versículo 31 dice, otra parábola les propuso, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es decir, cuando la palabra de Dios no ingresa así en nuestro corazón, es algo muy chiquitito. Es decir, cuando yo acepté a Jesucristo, empecé por pequeños pasos. Yo miro ahora mi vida espiritual, cómo ha sido transformada. Pero en el principio era coger eso que me iba dando el Señor, y Él es quien hace finalmente que eso que se ha cogido, que su palabra de salvación, creyéndola y practicando la vida espiritual, no teniendo gestos religiosos, esa vida espiritual va creciendo. En Mateo capítulo 19, en el versículo 23, dice la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y aquí Mateo no nos está hablando de un rico a nivel material, ¿no? Sino que se nos está hablando en el sentido contrario, de gente que no se siente pobre en el espíritu. Entonces, cuando Mateo nos habla de ricos, no necesariamente hablamos de gente que tiene un poder adquisitivo fuerte. Muchas personas nos aferramos materialmente hasta las pocas cosas que tengamos. Entonces aquí se nos habla de una pobreza espiritual, de no tener mayor posesión que Dios mismo, de que Él sea lo más valioso que haya en mi vida, que, como le decía a un hijo espiritual, ¿no? Que cuando la vida está rodeada de lujos, está rodeada de comodidades, cuando la vida de la persona incluso se vuelve ostentosa, no nos sentimos tan necesitados de una conversión.
tan necesitados y tan mendigos de Dios, ¿no? En Mateo 24, en el versículo 14, se nos dice que tenemos que proclamar esta buena nueva, que Jesucristo está entre nosotros, Él es el reino de Dios. Dice Mateo 24, 14, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este es un tiempo de una gran fuerza animadora para la iglesia de salir a evangelizar. Inspirado, motivado por los distintos romanos pontífices, ¿no? Hablamos de Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, hablamos, por ejemplo, de Juan Pablo II, nueva evangelización, ¿no? Hablamos actualmente de Francisco Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, la iglesia nos anima siempre a evangelizar. La iglesia, por el estatuto fundacional de su fundador, la iglesia es misionera, porque las misiones provienen de la Trinidad, ¿no? Hay dos misiones, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Y es en ese sentido que la iglesia es misionera. La iglesia es misionera, ¿no? Entonces la iglesia tiene que salir a anunciar la buena nueva y esta alegría de la presencia de Jesucristo, de la presencia del reino en nuestras vidas. Y finalmente, en Mateo capítulo 25, versículo 34, Mateo capítulo 25, versículo 34, se nos dice lo siguiente: entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aquí, en este pasaje de Mateo 25, se nos está hablando de reino en un sentido escatológico. Es decir, se nos está hablando de la venida, de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, en donde los hombres van a ser separados de aquellos que practicaron la justicia y de aquellos que no. De aquellos que buscaron vivir para agradar a Dios y aquellos que no. Y es en ese sentido que algunos a la derecha se salvarán y que otros a la izquierda, dirá el texto, se condenarán. Por eso, qué importante es evangelizar. Yo, cuando falleció mi padre, con mucha alegría, el día de la muerte de mi padre, saqué mi guitarra, comencé a alabar al Señor con mis hermanos de comunidad, con mis familiares, rezamos el rosario y dimos gracias a Dios porque a mí me tocó preparar a mi padre. Tiempo atrás Jesús me permitió evangelizarlo. Mi padre en un momento se arrodilló y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y de ahí me ha permitido a través de los años ir catequizando esa fe incipiente de él. El Señor me ha permitido que en el tiempo de agonía de mi padre, pudiera recibir la unción de los enfermos, que es un modo extraordinario a través del cual también se nos perdonan los pecados, sobre todo para personas que no pueden ya confesarse, ¿no? Mi padre ya no podía confesarse en ese momento, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios, porque la fe me lleva a mí a decir, caray, mi padre se salvó. Tendrá su tiempo de purificación definitivamente en el purgatorio, pero mi padre se salvó. Acogió la buena nueva de Jesús. Pero ¿cuántos de nuestros familiares podemos decir lo mismo? Si los nuestros hoy se mueren, ¿a dónde se van? Pero uno puede decir, hermano, pero yo no le he hecho mal a nadie. Oye, la vida cristiana no se trata solamente de no hacer el mal, sino de hacer el bien. Porque cuando tú te vayas a la presencia del Señor, vas a presentarte a Él con todas las obras buenas que has hecho en tu vida. ¿Cuántas personas de pronto han preparado su alma para el encuentro del Señor? Y es que la muerte nos puede visitar en cualquier momento. Como decía un amigo que caía constantemente en masturbación, y me decía, para
no confesarse tan seguido, se confesaba una vez al mes. Yo le decía, oye, sinvergüenza, tú no te confiesas una vez al mes para darte licencia de seguir cayendo en el mismo pecado durante el mes. ¿Y qué pasa, le digo, si tú mueres en este estado? Lo que enseña la iglesia es que habrá una condenación eterna. Y aquí viene el punto, ¿no? Que muchos decimos, sí, yo me voy a salvar, sí, yo no me condenaré, es que yo no soy mala persona, pero en realidad no se trata de lo que tú creas. No se trata de que tú hayas vivido según tus criterios, según tus principios o según lo que tú crees que es correcto. Se trata de haberle creído a Dios, de haber practicado la justicia de Dios. Se trata de eso. No se trata de que, sí, es que este ha sido bueno, es que este no ha hecho mal a nadie. Pero ¿a quién le has hecho bien? Hermano, puede ser que tú te mueras y vas a llegar a la presencia de Dios con tus manos vacías. Tu vida no le hizo bien a nadie. A nadie benefició tu vida. Por eso es que Jesucristo dice que no solo que hay que evitar el mal, sino que hay que hacer la parte positiva, ¿no? Cuando estuve desnudo, cuando estuve con hambre, ¿no? Cuando estuve sediento, los actos de misericordia, tanto materiales como espirituales. Enseñar al que no sabe, ¿no? Corregir con paciencia al que se ha equivocado, ¿no? Actos de misericordia materiales y espirituales. Entonces se trata de eso. Por eso acá claramente dice, entonces el rey les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, recibid en herencia el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque quiero que escuches bien esto. Pensemos en Madre Teresa de Calcuta. Un atributo de Dios es la justicia. Y la justicia significa que Dios nos va a dar a cada cual lo que merecemos, según la justicia, ¿no? Lo que nos corresponde, según nuestros actos. Entonces, imagínate pues, Madre Teresa de Calcuta, si una mujer sacrificada, entregada a la misión, entregada a los pobres, cuando ella se ha muerto, definitivamente, pues va a recibir esa recompensa por la vida que ella ha llevado. Pero ahora imagínate un cristiano católico que va a misa de vez en cuando, o al menos va a misa todos los domingos, pero que no ora, no ayuna, no trabaja sinceramente en su conversión, grita en su casa, habla lisuras, critica, murmura, y de pronto, como va a su grupo de vez en cuando, pero después de salir de su grupo no abre la Biblia para leerlo otra vez, o solamente ora cuando va a su grupo y en su casa ve todo el día novelas, o ve todo el día películas, o anda sin hacer nada productivo, se muere esa persona. ¿Qué le corresponde? Le corresponde lo mismo que Madre Teresa. No, en justicia le corresponde lo que se merece por sus actos. Y por eso es que algunos vivirán en un gozo más pleno en el cielo, que finalmente otras personas van a tener que experimentar el purgatorio, pues, ¿no? Van a tener que experimentar el purgatorio y el tiempo de sufrimiento y de dolor que habrá que experimentar, ese fuego purificador, ya que no quisimos purificarnos en esta vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, si una persona nunca aceptó a Jesucristo, a pesar que pudo haber escuchado de Él, nunca tuvo temor de Dios, no quiso convertir su vida, vivió como adúltero, vivió como adúltera, vivió como fornicario, ¿qué le puede esperar? ¿Salvación o condenación? Por eso es que Jesucristo dice en la parábola de los dos caminos, ¿no? Que hay una puerta angosta y hay una puerta ancha. La puerta angosta es la que lleva al reino de Dios y la puerta ancha es la que lleva a la perdición. Dice, y muchos van por ahí. Muchos van por ahí. Finalmente, el sentido de esta petición, con todo lo que hemos dicho, que hemos hecho una muy breve reflexión teológica sobre el tema del reino, ¿no?
todo lo que implica el reino de Dios o el reino de los cielos, de acuerdo a la versión de Mateo o la versión de Marcos, todo lo que implica el reino. Acuérdate que en el comienzo decíamos algo que es importante, el término hebreo malkut y el término griego basileia, que nos va a hablar de tres realidades, del rey, del reino y de reinar. Entonces, con todo lo que hemos dicho, vamos a tratar de explicar el sentido de aquello que estamos rezando en esta invocación, venga tu reino. Dos cosas se predican al respecto, y vamos a citar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 9. Hechos de los Apóstoles 1, del 6 al 9 dice: Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube los ocultó a sus ojos. Pues bien, la pregunta que los apóstoles le hacen a Jesús es interesante. ¿Es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Esta pregunta nos muestra que ellos estaban esperando una restauración física, una restauración material, una restauración temporal del reino de Dios. Ellos tenían expectativa de que ese reino glorioso que hubo en la época de David se manifestara en este tiempo a través de Jesucristo como rey. Por eso es que a Jesucristo muchas veces lo quisieron proclamar rey y finalmente es lo que la gente jubilosa en la entrada mesiánica y triunfal de Jesucristo a Jerusalén así lo proclama, ¿no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo, ante esta pregunta, el Señor va a deslindarse, ¿no? El Señor va a mostrar que Él no ha venido a una restauración material, físico-temporal del reino de Dios. Por eso es que en Lucas capítulo 24, versículo 21, los discípulos de Maús están desilusionados con Jesús, pues dice que ellos esperaban que Él fuera el gran libertador de Israel. Es decir, todas las expectativas que estaban sobre Jesús es que Él era el rey Mesías, pero de pronto un rey Mesías hecho según las propias expectativas de ellos. Por eso es que Santiago y Juan mandan a su madre a que le diga a Jesucristo, Señor, cuando vengas con tu reino, uno a tu derecha, otro a tu izquierda, ¿no? Porque pensaban esto, que Jesucristo iba a hacer una restauración de ese reino de Israel, que había sido de pronto caído en el olvido, que habían pasado cautiverios, exilios, y se encontraban en este entonces bajo la opresión de los romanos. Entonces Jesucristo muestra que eso no ha venido Él a hacer, que no es eso lo que Él ha venido a hacer. La respuesta de Jesús les lleva a ellos a entender una realidad que no esperaban, una realidad que ellos no esperaban. A vosotros nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Jesucristo no les dice que en este momento va a restablecer el reino. Entonces deja abierta una cuestión, ¿no? De que va a haber una restauración y de que va a haber un gobierno de Dios, pero este no es el tiempo. Este no es el tiempo. Jesucristo le dice, este es el tiempo en que por la fuerza del Espíritu Santo, Pentecostés, ustedes van a salir a anunciar este reino, esta buena noticia. Entonces, Jesús muestra en ese sentido que este reino que está entre nosotros, que este reino que Él ha venido a instaurar,
que este reino del cual Él ha venido a enseñar, este reino tiene un lugar en donde se ejerce su reinado. Y es el corazón del hombre. Por eso, como te dije del texto de Samuel, en donde Dios le dice pues a Samuel, le dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, no quieren que reine sobre ellos. Entonces, esto es lo que viene a hacer Jesucristo. Viene a reinar. ¿Pero dónde viene a reinar? Primeramente, y en este tiempo, en nuestros corazones. Él es el rey. Él es el rey, Él es el soberano. Él es el reino. Se identifica a sí mismo como el reino. El lugar en donde se va a ejercer un dominio. Y ese gobierno que ejerce este rey lo hace en nuestro corazón. Por eso en Colosenses capítulo 3, en el versículo 15, Colosenses 3:15, la Escritura dirá, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Este es el primer lugar en donde este reino que se ha instaurado quiere ejercer su gobierno, en nuestro corazón. Esto entonces nos está hablando del señorío de Jesús, de dejar que Jesucristo gobierne nuestra vida, de dejar que Jesucristo gobierne nuestro corazón, gobierne mi vida en el sentido que soy como padre, como esposo, como trabajador. Es decir, que el Señor sea quien me dirija, que el Señor sea quien me diga qué debo hacer. Esto tiene que ver con el gobierno de Dios en la vida particular de cada ser humano. Entonces esto es muy importante, muy importante. Cuando nosotros entonces decimos, venga tu reino, se supone que estamos pidiendo a Dios, gobierna mi vida. Haz con mi vida según tu voluntad, Señor. Ya es lo que veremos la próxima semana. Gobierna mi vida. Es decir, rige con tu divino poder mi vida. Y esto es muy importante, ¿eh? No es cualquier cosa. Yo he encontrado en la vida espiritual, cuando me ha tocado hacer acompañamiento, la siguiente realidad. Hay hermanos que tienen la vida hecho un caos. Pero son hermanos que van a misa, son hermanos que rezan el rosario, son hermanos que ayudan, que hacen obras sociales, etc. Pero su vida completamente desordenada. Problemas matrimoniales, problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas económicos, etc. Entonces, ¿qué está pasando en esa vida? Que no está gobernando Jesucristo en todas las áreas de la vida de esa persona. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que esa persona muy probablemente ha dejado entrar a Jesucristo en su vida, pero esta persona sigue mandando en su vida. Es decir, yo puedo ir a misa, yo puedo rezar el rosario, pero sigo siendo yo el Señor de mi vida. Yo sigo diciendo en qué utilizo mi dinero, yo sigo decidiendo cómo voy a tratar a mi esposo, yo sigo decidiendo cómo me voy a relacionar con mis hermanos de comunidad, yo sigo decidiendo lo que hago con mi cuerpo. Es decir, Jesucristo puede ser el Señor de tu aspecto religioso, del aspecto religioso de tu vida, pero no el Señor de todas tus áreas. Y ahí en donde tienes problemas, ahí en donde tu vida está desordenada, ahí en donde el diablo te azota, es porque esa área de tu vida no se la has entregado a Jesús. Y si tienes problemas conyugales es porque tú en esa área de tu vida, en tu vida conyugal, tú sigues decidiendo, no decide Jesús. Tú sigues gobernando ahí, no le has entregado las riendas de esa área de tu vida en Jesús. Por ejemplo, oye, a lo mejor Jesucristo quiere que pidas perdón, pero tú en tu orgullo no quieres. Estás gobernando tú. A lo mejor Jesucristo quiere de pronto de que seas cariñoso o cariñosa con tu cónyuge, sin importar cómo es. Pero tú eres quien tiene la última palabra. Tú le estás pidiendo al Señor, Señor, que se salve mi matrimonio, pero tú no quieres que Jesús te gobierne.
Tú sigues mandando en tu vida, tú sigues mandando en tu matrimonio, mandando en tu economía, haciendo con tu salud lo que te da la gana, y finalmente Jesucristo solamente está para cuando vas a tu grupo de oración o vas a tu parroquia. Que gobierne mi vida significa, Señor, ¿cómo quieres que le responda a mi cónyuge? Señor, ¿cómo quieres que trate a mis hijos? Señor, ¿cómo debo comportarme ante tal situación? Señor, ayúdame a cambiar este aspecto de mi vida. Eso es que Jesús gobierne tu vida, que Él te diga lo que debes hacer. Que sea Jesús el Señor, el que mande. Es como estar manejando un carro. Jesucristo viene de copiloto. Entonces tú estás manejando, vas a donde quieres, vas por aquí, vas por allá. Sí, Jesús puede estar ahí, pero Él no es quien maneja ese carro. Entonces, de esto trata el gobierno de Jesús en el corazón, de que Jesús gobierne tu vida. Venga a nosotros tu reino. Estás pidiéndole, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida, pero de pronto vienen los problemas y ante la crisis es, Señor, ¿qué quieres que haga? No se trata de que tú le sugieras a Él qué hacer. Ese es el momento en que tienes que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que responda? Señor, frente a esta situación, no se trata de que le presentes un pliego de reclamos al Señor sobre lo que tú esperas que Él haga en tu vida, sino que realmente tú aprendas a escuchar lo que el Rey te tiene que decir para ejercer gobierno en tu vida. Entonces este es el problema que tienen muchos cristianos actualmente. Son cristianos en donde Jesucristo solamente gobierna el aspecto religioso de su vida, pero no gobierna la parte sexual, no gobierna la parte matrimonial, no gobierna el área afectiva, no gobierna el área laboral, no gobierna el área económica, no gobierna. Es decir, ¿cuántas decisiones tomas tú en tu vida sin consultarle siquiera al Señor si eso es lo que quiere para ti? ¿Cuántas decisiones tomamos sin Dios? Entonces, de esto se trata el gobierno de Dios. Que Él gobierne mi vida, que yo no haga nada hasta no tener claro que Él quiere que haga tal o cual cosa. Yo esto es lo que suelo dar como consejo. Hermano, pero el Señor no me muestra. Claro, pues es que tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Escritura. O sea, tienes que tener una vida espiritual. No es que tú hoy día te acercas a la oración, Señor, a ver, muéstrame qué quieres que hacer en mi vida. No, hermanito, así no funciona. O sea, tiene que haber un acto de humildad, de reconocer que tengo que ser constante en la oración, constante en la lectura de las Escrituras, que tengo que ser una persona temerosa de Dios, y es el Señor quien, como Rey, me irá comunicando su voluntad, y es por eso es que tú ves que hay personas que tienen la vida desmoronada, estando en la iglesia, y hay otros a los que el Señor ha levantado. ¿Por qué? No es que tenga preferencias, es que probablemente el que Dios ha levantado, esa persona tiene algo que es obediencia. Hacer la voluntad de Dios. A mí hay gente que siempre le doy este testimonio. Yo no hago nada si es que el Señor no me pide que lo haga. No hago nada si es que el Señor no me pide que lo haga. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, en segundo lugar, esta expresión, venga a tu reino, está referido a lo definitivo de Dios. Hablamos aquí de la segunda venida de Cristo. De la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 al versículo 20. Apocalipsis 22 del 17 al 20. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. El que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo
de las palabras de este libro profético, Dios le quitará de su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en estos libros. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Es decir, entonces, cada vez que decimos venga tu reino, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que Jesucristo gobierne nuestro corazón y desde ahí gobierne toda nuestra vida. Pero también estamos pidiendo que venga este reino de Dios. Este reino de Dios, y aquí nos estamos refiriendo a la parusía. Acá nos estamos refiriendo a la parusía. ¿Y esto qué significa? Es Cristo quien responde a la iglesia ante esta petición: venga tu reino. Es Cristo quien responde: sí, vengo pronto. ¿Para qué va a venir Jesús? Para juzgar a los vivos y a los muertos, para dar recompensa a los que se han de salvar y para dar condenación a los que vivieron a un margen de Dios. Entonces, estamos pidiendo esto como iglesia: venga tu reino, Señor. Ven a juzgarnos. Ojo con eso, ¿ah? Ven a juzgarnos. Ven, Señor, en este momento a evaluarme si yo estoy viviendo de manera agradable a ti. San Agustín va a tener una referencia muy interesante sobre este segundo punto que estoy señalando. San Agustín dirá: también deseamos que venga su reino. Vendrá lo querramos o no. Pero desear y suplicar que venga su reino no es otra cosa que desear esperándolo de Él. Es decir, el reino de Dios va a venir, ya sea para los que estamos esperando el reino de Dios como para los que no esperan el reino de Dios. ¿Quiénes no esperan el reino de Dios? La gente que vive sin Dios. Pero para los que vivimos buscando agradar a Dios, esperamos que venga su reino. Dice, va a venir, lo desees o no. Pero si tú oras esta oración deseándolo, eso es bueno, porque estás esperándolo a Él. Que nos haga dignos para su reino, no sea, y Dios no lo quiera, dice San Agustín, venga, pero no para nosotros. ¿Y qué significa que venga no para nosotros? Que venga el reino de Dios y nosotros no estemos preparados. Entonces a esto se refiere. Que en este momento venga Jesucristo con sus ángeles, con su gloria, a juzgar a vivos y a muertos, que va a ser terrible ese día, la parusía, que se van a conmover hasta el firmamento, dice la escatología, ¿no? Apocalíptica de los evangelios, se va a conmover hasta el cosmos, ¿no? Dice que puede ser que el reino venga y nosotros no estemos preparados. Entonces, escucha bien, es por eso que cada día se nos da la oportunidad de convertirnos. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Cada día se nos da la oportunidad de convertirnos porque puede llegar ese día a nuestra vida y no nos hayamos preparado. No nos hayamos preparado. Entonces dice, en efecto, para muchos no ha de venir el reino, que sin embargo ha de venir. De hecho, vendrá para aquellos a quienes se dirá, venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que está preparado para vosotros desde el comienzo del mundo. No vendrá para aquellos a quienes se dirá, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Es decir, los que deseamos que venga el reino de Dios, porque vivimos preparados, vivimos de manera honesta y cada día de nuestra vida queremos agradar a Dios desde nuestra vocación, desde nuestra condición. Para nosotros el reino va a venir. Pero para aquellos que de pronto viven sin estar preparados,
ellos no piensan en esta venida. Ellos en su mente es como que viven un día a la vez como si Dios no existiera. Y por eso dice que a ellos les dirá: apártense de mí, malditos. ¿Y cuál es el lugar a los que los enviará? Al fuego eterno. Cuando decimos venga tu reino, pedimos, por tanto, que venga para nosotros. ¿Qué significa que venga para nosotros? Que nos encuentre buenos, que nos encuentre preparados, que el Señor nos haga ser mejores. Esto es lo que pedimos, que nos haga buenos para Él. Entonces vendrá para nosotros su reino. Hermanos míos, hasta acá el tema de esta noche. Y de pronto, cada vez que tú, te invitaría a esto, ¿no? Que reces el Padre Nuestro de acuerdo a las explicaciones que vamos desarrollando, que digas Padre Nuestro, medites un poco qué significa. Que digas santificado sea tu nombre, te detengas un ratito, ¿qué significa? Venga a nosotros tu reino, te detengas un ratito y qué significa. Para que así este contenido de lo que se te está dando baje de la mente al corazón a través de la oración. Por eso, hermano mío, qué importante es que le abramos las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que abramos las puertas de nuestra vida al Señor. Y a lo mejor, aquí viene el punto, ¿no? Imagínate que en tu casa o en el departamento donde tú vives hay una puerta principal, pero dentro hay varias puertas. Puertas en el baño, puertas de pronto para la cocina, para la lavandería, de los cuartos. Y a lo mejor has dejado ingresar a Jesucristo hasta el hall de tu vida. Tienes que llevarlo a cada una de las áreas de tu vida y abrir esas puertas internas. Tu matrimonio, preguntar, Señor, ¿cómo quieres gobernar aquí? ¿Cómo quieres gobernarme a mí de cara a mi cónyuge? Con tus hijos, ¿cómo quieres gobernar? ¿Cómo quieres que los eduque? ¿Cómo quieres que me comporte en el área económica y en todas las áreas de tu vida? Normalmente tenemos problemas en aquellas áreas que no le hemos entregado a Jesús. Por eso, como dice la Escritura, date cuenta que estoy tras la puerta y te llamo. Si alguno me oye, entraré a cenar con él y él conmigo. Hay que abrir la puerta del corazón a Jesús. Vamos entonces a hacerlo en esta noche. Venga tu reino, Señor. Gobierna nuestra vida, Señor. Gobierna mi vida, Jesús. Haznos buenos para ti, Señor. Para que esperemos sin miedo y con alegría tu segunda venida. Ven, Señor Jesús. Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas y quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida.
Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Amado Señor Jesús, con toda humildad te pedimos en esta noche, entre en nuestra vida. Jesús, entra a cada área de mi vida, sobre todo en aquellas en donde yo sigo haciendo mi voluntad, aquellas en donde yo sigo mandando, Señor, aquellas en donde tomo decisiones sin consultarte a ti. Amado Jesús, gobierna mi vida, Señor. Que no haya un área de ella que no sea sometida a tu divino poder. Que no haya un área en mi vida, Señor, que no haya sido entregada a ti, oh Salvador nuestro, oh Rey nuestro. Dile conmigo a Jesús. Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Dile conmigo a Jesús. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Jesús, toma mi ser, toda mi vida, díselo, es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Señor Jesús, entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas.
entregarnos de todo corazón a ti. Porque reconocemos, Señor, que hay muchas áreas de nuestra vida en donde seguimos no siendo nosotros los reyes, los señores, los gobernantes. Son muchas en las áreas de nuestra vida en donde tomamos decisiones sin consultarte a ti. Muchas áreas de nuestra vida en donde nosotros mandamos. Y por eso queremos, Señor, renunciar a tener nosotros en control y el dominio de nuestra vida. Renunciar, Señor, a hacer nuestra voluntad antes que la tuya. Amado Señor, queremos entregarnos a ti por completo y entregarte a ti todo lo que hay en nosotros. Gobierna tú, Señor, nuestra vida. Gobierna nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestro trabajo, nuestra salud y toda área de nuestra vida que no haya sido sometida a tu divino poder. Gobiérnanos tú, Señor. Te entregamos la rienda de nuestra vida. Renunciamos, Señor, a hacer lo que queremos, para que tú seas glorificado en cada cosa que digamos, en cada cosa que hagamos. Amado Señor, queremos confesarte como nuestro único Señor y Salvador. Y queremos, Señor, que a partir de ahora tú nos muestres aquello que quieres que nosotros cambie. Nos muestres aquello que quieres que dejemos. Nos muestres, Señor, aquello que quieres que hagamos. Para que haciendo aquello que nos pidas, tu nombre sea glorificado por siempre. Señor Jesús, yo te pido que en esta noche bendigas de manera muy especial a mis hermanos, aquellos que están, Señor, viviendo y llevando este curso, para que por tu amor, por tu gracia y misericordia, por esta perseverancia, tú afiances sus pasos en los caminos de la salvación y les concedas la gracia de acceder, Señor, a la salvación eterna. Te pido, Señor, por sus hogares, familias, matrimonios, hijos, para que le concedas la gracia, como hiciste en el hogar de Zaqueo, de proclamar en sus casas: hoy ha llegado la salvación a este hogar. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, que el Señor Jesucristo haga resplandecer sobre usted su rostro, en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada, y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, algunas cuestiones finales. Este día jueves, como había dicho la semana pasada, por lo que tenía exámenes, hoy día he tenido exámenes, estoy cansadazo de tanto haber estudiado, se me ha secado el cerebro, medio cerebro se me ha secado ahí. Pero bien, todo lo hacemos para la gloria del Señor, hasta ese esfuerzo lo dedicamos al Señor por la bendición y salvación de cada uno de ustedes. Hermanos, vamos a hablar este día jueves de un tema que es muy importante. A veces decimos: ya, hermano, mi relación con mi esposo ya no es lo mismo, se ha enfriado la relación. Incluso a veces algunas personas dicen: hermano, ya no hay amor. Entonces, ¿cómo recuperar el amor? ¿Cómo volver a amar al cónyuge? Y de pronto, ¿cómo comunicarle amor a nuestro cónyuge? De eso vamos a abordar este día jueves en un tema de sanación para parejas, ¿no? Entonces, este jueves 9, sanación interior para parejas, en donde abordaremos este tema: cómo recuperar el amor de la pareja. Cómo recuperar el amor de la pareja. Entonces este jueves ayúdame a compartir con todos los matrimonios que conozcas, porque, escucha bien, en el mes de agosto vamos a estar haciendo un retiro presencial
para matrimonios, retiro presencial para matrimonios, y esto va a ser el 27 y 28 de agosto. Retiro de presencial para matrimonios, 27 y 28 de agosto. Ya vamos a estar dando los datos para aquellos que se quieran inscribir para este retiro presencial, que va a ser en Magdalena del Mar. Pues bien, este es entonces el anuncio que tenemos para este día jueves 9, sanación interior para parejas, cómo volver a amar, cómo recuperar el amor de la pareja, ¿no? De esto vamos a estar entonces tratando. Y finalmente, para aquellos hermanos que esperan siempre la tarea, continuamos pues con la lectura del catecismo, ¿no? El numeral 2816 al numeral 2821, en donde se nos va a explicar todo el tema de venga a nosotros tu reino, y complementa lo que pobremente aquí yo te puedo enseñar, ¿no? Finalmente, para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, lo puedes hacer ingresando a mi página web www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla sobre donaciones, sobre cómo puedes colaborar con este ministerio que se sostiene gracias a la colaboración de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Para mí ha sido una inmensa alegría acompañarles. Recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo, y nos vemos este jueves en charla de sanación para parejas. Muy buenas noches, hermanos. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.